Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Tania Méndez, servidora de Grupo Deco. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes para la sesión de hoy de Adobe. Qué gusto tenerlos a todos. Quiero que conozcan un poquito sobre Grupo Deco. Somos un canal de distribución de diferentes marcas como Adobe, Autodesk, Microsoft, Zoom, Kaspersky, entre otras varias marcas. Tenemos una experiencia de más de 15 años en el mercado en la venta de estas marcas y bueno, igual llevamos a cabo este tipo de webinars para nuestras diferentes marcas con valor agregado hacia ustedes, nuestros clientes, completamente gratuitas. Y bueno, el día de hoy tenemos estas sesiones de Adobe. Gracias por su asistencia el día de hoy, que va a durar de 5 a 6 y después vamos a dar unos minutos extra para poder aclarar dudas, comentarios, preguntas que tengan ustedes. Como lo pueden notar, sus micrófonos están prendidos, entonces por favor pueden encenderlos cuando gusten para preguntar una duda, un comentario o algo. Solo de favor les pedimos que como los pueden encender, manténganlos apagados para evitar el ruido del lugar en donde se encuentren y que esta sesión se escuche bastante bien para todos. Pero si necesitan prenderlos para preguntar algo, con mucho gusto, no se preocupen. O igualmente en la caja de preguntas vamos a estar muy pendientes del chat para que lo podamos ver sin ningún problema. Igualmente, antes de empezar, quisiéramos comentarles que al final de esta sesión, como tuvieron que hacer previamente un registro para poder asistir, vamos a estar dando un sorteo a algún ganador que salga de los asistentes del día de hoy. En lo que ustedes están tomando la sesión, vamos a nosotros a ir anotando sus nombres para hacer un sorteo de todos nuestros asistentes y se van a poder llevar como premio, vamos a darles una capacitación, ya sea a ustedes o más docentes de su empresa, completamente gratuita, va a ser sobre Adobe y ustedes nos van a decir de qué les gustaría que sea esa capacitación completamente gratuita. Si hay algún tema que les interese, desean reforzar alguna herramienta, algún conocimiento, con mucho gusto, si se llevan la suerte de ganar esta capacitación, nos pueden decir de qué les interesaría y nosotros trabajamos para brindarles ese conocimiento. Entonces, por favor, quédense en el resto de la sesión hasta finalizar para por si ustedes se ganan la sesión completamente gratuita. Y mientras voy contigo, Camilo, para ir probando, por favor, tu cámara, tu audio, todo, y podamos comenzar. Bueno, ¿ahí me escuchas? Sí, claro que sí, te escuchamos muy bien. Buenos días, buenas tardes a todos. Estamos tardes, ¿no? De Sí, México, así es, Colombia, tarde. donde se encuentren. Buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día de hoy. ¿Cómo me escuchan ahí? Bien, bastante bien. Bien, bien, Camila, buenas tardes. Te Buenas escuchamos bien. tardes. Perfecto. Listo, entonces vamos al ataque. De una vez, sin más preámbulo, vamos a compartir por aquí la pantalla. Me indica si puedes compartir y si no, para que te dé los permisos adecuados. Entonces, sí, por acá me sale el anfitrión. Ah, no, todavía no me sale. Entonces, porfa, Ok, para que me ayudes ahí. Ok, listo. ya. Eso, listo. Bueno, ¿me confirman si están viendo ahí mi pantalla? Ya la estamos viendo. Listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy donde vamos a estar aprendiendo sobre Adobe XD. Vamos a tener dos sesiones, ¿no, Tania? Vamos a tener una el día de hoy y otra en 15 días. Entonces, Exactamente. pues primero que todo, entendamos que este tipo de herramientas requieren pues una buena cantidad de conocimiento. La idea de estos webinars también en buena parte es presentarles las herramientas que ustedes entiendan para qué sirven, eh, que sepan cómo encararlas, cómo utilizarlas, un poco también de fundamento. Entonces, el día de hoy voy a darles un poquito de fundamento de esta herramienta, pues para no entrar como en frío, porque a veces la gente no sabe cómo hacer una aplicación. O sea, si yo les digo a ustedes, hagan una presentación de PowerPoint, pues todo el mundo sabe que abre una diapositiva y pone cuadritos y pone un texto, pone una foto y ya la diapositiva está, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos aplicaciones para dispositivos móviles, pues el asunto es mucho más complejo. Entonces es importante
que antes de entrar a esta herramienta, pues tengamos un poco de fundamento de qué es lo que vamos a hacer. O sea, hay que saber cómo utilizarla y para eso se requiere un conocimiento previo, ¿cierto? Que puede ser básico o complejo, pero necesitamos algún conocimiento antes de abrir la herramienta para saber lo que vamos a hacer, ¿no? Como yo siempre les digo, aquí en Colombia, por ejemplo, son famosas las arepas o las empanadas, ¿no? En México son los tacos, las Soy arepa y tortillas no de comimos harina. arepa. Si están en El Salvador, las pupusas. Entonces, si yo les digo a ustedes, vamos a hacer un curso de cómo hacer una arepa, pues lo mínimo que yo esperaría es que ustedes sepan qué es una arepa o que al menos hayan probado una, ¿no? O también podríamos hacer el ejemplo con los tacos. Hagamos un curso de cómo hacer tacos, pero han comido uno para saber, ¿no? Es decir, por lo menos, ¿no? No puedo hacer un curso de algo que no conozco. Entonces así pasa un poco con esto de las aplicaciones y con el tema de los prototipos para no malinterpretar la herramienta, porque pasa mucho con XD que la gente la entiende mal o piensa algo que no es. Entonces acá en este curso que vamos a hacer, el propósito es que ustedes entiendan correctamente para qué es Adobe XD y miren cómo le pueden sacar provecho, ¿vale? Primero que todo, ¿qué significa XD? Porque a veces la gente piensa que esto es como que pone la X con la D como una risita o algo así. Y a veces la gente piensa que uno está tomando del pelo, como que está haciendo un chiste con algo de Adobe, ¿no? Adobe XD, ¿no? Como Disney XD, una cosa ahí rara. No, resulta que XD significa Experience Design. Y este tipo de herramienta surgió por el hecho de que otras casas de software ya tenían herramientas para hacer prototipos, para aplicaciones. Adobe, digamos que no. Entonces voy a darles una breve introducción antes de ir a la herramienta para que hagamos más o menos cómo sería el trabajo que hay que llevar a cabo para hacer un prototipo. ¿Listo? Entonces, primero que todo, entendamos lo siguiente. Para darles un poco de fundamento, ¿de dónde nace XD? ¿Sí? Para que ustedes sepan de dónde viene. Hace muchos años existía una herramienta que se llamaba Macromedia Fireworks y una más atrás que se llamaba ImageReady, ¿sí? Estas herramientas se utilizaban para web. Entonces acá uno podía hacer botones, animaciones GIF, podía uno crear slices, ¿no? Que son divisiones que luego exportaba a HTML y estos dos programas eran súper vitales en el diseño web. Cualquier persona que trabajara en diseño web tenía que utilizar Fireworks o ImageReady. En el caso de Fireworks, pues era de una compañía llamada Macromedia, que luego pasó a ser propiedad de Adobe, pero después desapareció. ImageReady era hace muchos años, esto se fusionó directamente con Photoshop y todas las propiedades de web que tenía ImageReady, como crear animaciones GIF, como crear slices, como hacer optimización de imágenes, ¿no? Es decir, colocar a punto un PNG, un JPG, una imagen para web. Todo eso pasó a integrarse directamente con Photoshop. Dicho esto, estos dos programas de alguna manera terminaron siendo Photoshop en algún momento de la historia. Aquí estoy colocando un pantallazo de Adobe Photoshop CC, donde el panel guardar para web es como un pequeño extracto de lo que era Macromedia Fireworks. Y acá es donde uno puede prácticamente exportar para web, ¿ya? Entonces, esta es una de las tareas que más se utilizan dentro de Photoshop. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que en algún momento de la historia, como Fireworks desaparece de el medio, porque Adobe ya no le da más soporte, más o menos en el año 2012, se detiene el soporte para Fireworks, que era como el programa que utilizaban los diseñadores web para crear los diseños de las páginas web. Es decir, adicionalmente a lo que les comento, que podíamos optimizar, crear botones, hacer algunas interacciones con JavaScript en Fireworks. Adicionalmente a eso, uno hacía el diseño y luego lo ponía en código. Entonces era muy común decirle al cliente, mire, así se va a ver su diseño, y pues yo le hacía el diseño y luego lo maquetábamos en código. Fireworks desaparece y resulta que esa tarea, luego los diseñadores comienzan a hacerla en Illustrator y en Photoshop, ¿sí?
Entonces, ¿qué era lo normal? Pues que, y eso que, o sea, hasta el día de hoy hay gente que hace eso. Hay gente que hace los diseños web o un diseño de software o un diseño de una interfaz en Illustrator, ¿sí? Y hay otros que lo hacen en Photoshop. No es que esté mal, porque hay gente que ya está como súper acostumbrada a eso, pero en algún momento todo el mundo lo hace ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al pasar el tiempo, Photoshop comienza a volverse un poco más de lo que era Fireworks, ¿ya? Y por eso la gente comenzó a utilizar incluso más Photoshop que Illustrator para hacer los famosos mockups o diseños de páginas. Y eso debido a que en la versión CC 2015, Photoshop incluye una cosa que se llamó la vista preview, que es lo que se podría conocer como el primer intento de Adobe XD sin ser Adobe XD. Así nace. Porque esta vista diseño lo que hacía era colocar a Photoshop en un modo diseño donde le aparecían unas herramientas, donde uno trabajaba con mesas de trabajo, donde las capas trabajaban de una manera pues muy distinta a lo convencional y esto servía pues para que las personas hicieran su diseño literalmente en la vista diseño de Photoshop CC 2015. Eso se quedó en vista preview porque luego ya Adobe prácticamente lo quitó y lo que hizo fue darle vida a Adobe XD, que nace como algo que se llamaba el Proyecto Cometa en octubre 5 del 2015. El Project Comet fue la nueva herramienta para diseñar y prototipar experiencias de usuario. O sea que ya no era nada más hacer el diseño como lo teníamos en Photoshop, ¿verdad? Que poníamos acá el iconito, poníamos el texto, poníamos la foto, poníamos los botones, sino que adicionalmente la propuesta con Proyecto Cometa era que pudiéramos interactuar con esas mesas de trabajo, que uno le diera clic y pasara a la siguiente mesa, que se devolviera, que subiera, que bajara. Y esto pues obviamente ya le da mucha más vida al trabajo que estamos haciendo. Antes de esto, antes de que existieran los prototipos, uno le decía a un cliente, mire, en Fireworks le hice el diseño de su página web. Esta es la página de inicio, entonces, ¡pum!, el pantallazo con el diseño. Entonces, imagínate que yo le doy clic al botón servicios y te sale esta pantalla. Entonces, le muestro otro JPG. Luego tú le das clic acá. Entonces, imagínate que te vas a la pantalla 10, a la pantalla 15. Entonces, era bastante ladrilludo, por decirlo de alguna manera. O sea, no era como muy bonito de ver, ¿no? Entonces, ya cuando tenemos un prototipo, sí es la posibilidad que en vivo la persona esté haciendo como tal la prueba de su interfaz, bien sea un diseño de una página web, bien sea un prototipo para una aplicación, bien sea la vista diseño de un celular de una página web, bien sea un software, porque podemos hacer, por decir, algún desarrollo para podemos hacer un software, o sea, una aplicación que con SharePoint o con algún lenguaje de Microsoft o con algún lenguaje open source, etcétera, y hacer yo mismo la interfaz como quiera hacerla. Y después darle vida con XD. Entonces, así nace, ¿vale? Es decir, fíjense que acá le encontramos una lógica porque hay gente que todavía no sabe bien por qué existe XD. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene XD? Entonces, esta parte es súper importante porque aquí vamos a aprender exactamente qué hace XD. Entonces, número uno, podemos diseñar iconos. En el entendido que Adobe XD es un programa netamente vectorial y tiene herramientas para dibujar vectores, nosotros podríamos diseñar iconos y exportarlos como SVG. ¿Ya? Si alguien no sabe qué es SVG, puede preguntar. ¿Listo? Si no saben qué es SVG, pueden preguntar. Si saben, bueno, pues muy chévere. Es súper importante que sepamos en qué momento utilizarlos, ¿no? Esos SVGs, y Adobe XD es 100% compatible con ese lenguaje vectorial. Podemos hacer diseño de posts. O sea, de pronto la gente en este punto está diciendo, Adobe XD es para hacer prototipos. Sí, pero aquí también podemos hacer un post sencillo para Instagram. Quiero hacer, por ejemplo, un diseño para Twitter. Quiero hacer un diseño para Facebook donde me aparezca el diseño de no sé, estoy haciendo una campaña, una promoción y quiero hacer la mera imagen en PNG. Se puede hacer. De hecho,
si ustedes ven dentro de las opciones de archivos nuevos de XD, aparece post para Twitter, para LinkedIn, para YouTube, para Facebook. O sea, ustedes pueden diseñar imágenes y exportarlas para sus redes sociales. O sea, yo puedo diseñar en XD, ¿vale? Podemos hacer un diseño de un banner. Entonces, si de pronto ustedes trabajan en WordPress y de pronto quieren hacer un carrusel de imágenes y quieren diseñar una foto, ponerle un logo y ponerle un texto. O poner dos imágenes y colocar dos loguitos. Se puede hacer en XD, no pasa nada y lo exportan como PNG, como SVG. Según como lo necesiten, lo pueden hacer. También podemos hacer diseño de wireframes. ¿Listo? Y adicionalmente podemos hacer diseño de interfaces y prototipos. Entonces, esto es súper importante porque necesitamos saber qué es un wireframe para saber qué es lo que hace XD. Ya tenemos idea de qué es un prototipo, pero vamos a ir un poco más al grano. Entendamos esto desde el punto de vista de los flujos de trabajo que se utilizan en el desarrollo y la creación de interfaces en una agencia publicitaria, en una agencia digital. ¿Listo? O sea, esta es la manera como se trabaja normalmente. Claro, yo entiendo que antes hay una etapa de investigación, de recogimiento de información, todo eso ya digamos que se sabe, hay una parte también de arquitectura a nivel de bases de datos que hay que resolver, pero yo estoy pensando como diseñador. Yo como diseñador pues no voy a tener que ver directamente con las bases de datos. Ah, y aquí hago una aclaración, porque me lo han preguntado mucho. La gente me pregunta, Camilo, ¿usted cree que un diseñador gráfico o una persona que trabaja que sea comunicador visual o publicista, como quieran, puede ser un entusiasta? Este profesional es recomendado que sepa manejar código HTML y CSS para manejar un programa que haga prototipos. La respuesta mía es, lo recomendable es que sí, ¿ya? No importa, incluso podría utilizar Illustrator o Photoshop o XD para diseñar la interfaz. Yo recomiendo XD, no solamente por la simpleza, la rapidez, sino que además me permite hacer el prototipo. Pero para cualquiera de los casos yo sí recomiendo que sepan código, porque al saber código ustedes diseñan con más conocimiento de causa y eso es lo que les voy a explicar acá en esta presentación. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo? Sencillo. Primero hacemos un sketch. ¿Qué es el sketch? Pues sencillo, coges un papel y un lápiz y comienzas a rayar cómo va a ser esa interfaz. Eso no es como que yo entro ya de una vez y voy poniendo imágenes, no. Yo debo crear primero un sketch. Y luego si viene el wireframe, ¿vale? Y miren que acá yo coloco el loguito de XD, porque XD hace wireframes. Ustedes recordarán en esta diapositiva anterior que yo les digo, podemos hacer wireframes. Entonces, ¿qué es un wireframe? Es la maduración del sketch que hicimos en papel, pero ya de una manera mucho más pulida, podríamos decir. Es como una especie de boceto, pero ya tiene, por lo menos yo ya sé dónde van las imágenes, si hay cajas de formulario, dónde va un título, dónde va una descripción, dónde va un botón, más o menos cuánto mide. Y esto nos ayuda mucho a ordenar la mente para cuando vayamos al siguiente paso, que ya lo que llamamos el mock-up. El mock-up es colocar ya directamente cómo va a ser el diseño, la foto real de cómo va a ir, el texto real con el tipo de letra cómo va a ir, los botones en el tamaño correcto, todos los logos, etcétera, etcétera. El mockup es el diseño como tal de nuestra interfaz. Llámese aplicación, llámese vista de diseño web, llámese software, o sea, cualquier tipo de interfaz, aquí ya se va a ver exactamente cómo es. Y entonces, ¿cómo es el prototipo? Pues el prototipo ya es comenzar a conectar estas ventanas y comenzar a darles animación, interacción y vida para que podamos utilizarla. Una de las cosas más interesantes que tiene Adobe XD es que los prototipos se pueden probar directamente en el celular, ¿sí? Hay otros tipos de software que también son muy buenos, pero pues ustedes saben que nosotros hablamos de Adobe. En el caso de Adobe, la ventaja que tiene XD es que con el mismo programa, ¿verdad? El Adobe tiene una aplicación que tú instalas en tu celular que tiene el mismo nombre, se llama Adobe XD, la pueden buscar en la tienda de Google Play o en la tienda de Apple, en Play Store, perdón, o en la tienda de Apple.
lo ponen así como Adobe XD y es una aplicación gratis, ¿sí? No tiene ningún costo. Obviamente que lo que tiene costo es el software como tal, el programa que estamos usando. XD no es gratis. Debe sincronizarse con la nube, ¿no? De ahí la importancia que paguemos la licencia de XD para que tengamos todo el manejo de nuestros trabajos conectados con la nube y sincronizados con la nube. De ahí la posibilidad de poder probar nuestro prototipo directamente en el celular. Y pues va a ser muy chévere, ¿no? Porque directo en el celular yo voy a ver cómo está más o menos la interacción, cómo están los objetos, el tamaño. Claro, obviamente que uno entiende que los prototipos son un prototipo, o sea, no es exactamente igual, no es 100% igual, es un acercamiento, podríamos decir, de un 90%. Me explico. Yo decido el prototipo en qué tamaño hacerlo. Y si yo lo hago en un tamaño de Samsung, o si yo lo hago en un tamaño de iPhone 12, por decir algo, entonces, pues obviamente que si lo pruebo en un celular distinto, pues van a haber diferencias, ¿verdad? Entonces, eso hay que ponerle de pronto un poquito de lógica. Pero es un acercamiento bastante importante que le va a servir al equipo de desarrollo. Acá viene otra pregunta que me hace normalmente la gente. Con Adobe XD hago la aplicación, hago el prototipo y de una vez lo vuelvo a aplicación. La respuesta es no. Adobe XD no hace aplicaciones. Adobe XD hace prototipos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Voy a estar abriendo por aquí el chat. Ah, bueno, por acá me pregunta Juan Carlos que no sabe qué es SVG. Listo. Tenemos un valiente que hace una pregunta. Un aplauso para John Carlos Cuéllares, ¿no? John Carlos. Dije Juan Carlos, bueno, John Carlos. Un aplauso para John. Chévere. A ver, John, ¿qué es un SVG? SVG es una sigla que significa Scalable Vector Graphic y es un lenguaje de etiquetas basado en XML. Es muy importante porque ese lenguaje basado en etiquetas crea vectores y esos vectores son 100% compatibles con web. Debido a eso existen cosas como Google Maps. Ustedes abren Google Maps y se acercan y se acercan y se acercan y se acercan y nunca se va a pixelar porque es un vector y SVG es el único vector que es compatible con web. Tú no puedes coger un archivo .ai y volverlo a HTML. Tú no puedes coger un EPS y meterlo en una página, en un documento HTML. No se puede, es imposible. El único, la única extensión de archivo compatible con web es el SVG, es el único vector que existe, ¿vale? Por eso de ahí la importancia, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago un icono y lo quiero volver vector y lo quiero poner en una app, tengo que volverlo SVG. La buena noticia es que Adobe Illustrator es 100% compatible con SVG. O sea que hagas lo que hagas, en Illustrator lo puedes convertir en SVG, ¿bien? Y bueno, Illustrator y XD son 100% compatibles. Todos los vectores que yo hago en Illustrator los puedo copiar y pegar en XD. Bien, entonces eso también es bien importante. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta sobre esto? ¿Sí te quedó claro, John? Sí, señor. Bueno, listo. Súper. Excelente. Bueno, entonces continuemos. Dicho esto, ¿no? Porque fíjense que yo les estoy diciendo, es bien importante que tengamos conocimiento de causa. Entonces, acá, ¿cuál es el conocimiento de causa? No me voy a demorar mucho en esto, tranquilos. Solamente quiero abrirles un poquito la mente. Si yo voy a hacer una interfaz, tengo que saber para dónde voy. Por eso yo le coloco a esta diapositiva para dónde vamos. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, yo no puedo decir, bueno, voy a hacer una aplicación y comienzo a hacer botones ahí como caigan. No, no, así no se diseña. Nosotros necesitamos saber cuál es el fundamento de la interfaz que vamos a hacer, o sea, ¿para qué es exactamente? Yo podría pensar que, a ver, un escenario concreto. Quiero diseñar la vista de celular de una página web que voy a hacer, de un desarrollo que voy a hacer, y ese desarrollo no va a ser con ningún CMS, porque yo sé que hoy mucha gente utiliza WordPress. Bueno, listo, chévere. Pero ¿qué tal que no? Que tuviéramos que hacer un desarrollo que fuera para SharePoint o que fuera hecho con Bootstrap y es un desarrollo ya independiente. Entonces, aquí existen unos frameworks
Esos solamente son algunos ejemplos. Uno se llama Bootstrap, otro se llama Foundation, otro se llama Materialize. Eh, estos frameworks se utilizan mucho en diseño web. ¿Listo? Entonces, cuando uno va a diseñar, la persona que va a diseñar en web, utilizaría alguno de estos frameworks. Entonces, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque resulta que Adobe XD tiene componentes hechos para esto. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, si yo ya sé, por ejemplo, que yo voy a hacer un diseño para Bootstrap, resulta que Bootstrap ya tiene unos componentes, ya tiene unos botones, ya tiene unos acordeones, ya tiene unas fichas, ya tiene unos campos de formulario con una apariencia básica. Lo mismo sucede con Google Materialize. Lo mismo sucede con Foundation. Digamos que de estos tres, el más popular es Bootstrap, ¿sí? Es como el que más utiliza la gente. Entonces, Adobe XD tiene un kit de componentes para Bootstrap. Entonces, si yo ya sé eso, pues puedo traerme los componentes y comenzar a diseñar, ¿vale? Entonces, por eso es importante esto. Ahora, supongamos que vamos a hacer una página web. Fíjense que aquí no estamos hablando de aplicaciones aún. Estamos hablando de componentes web, ¿ya? En el entendido que XD sirve para hacer interfaces y eso es una interfaz. Si yo voy a hacer algo con WordPress, de pronto, bueno, uno puede decir, no, pero es que WordPress son plantillas, ahí yo qué voy a diseñar, ahí yo no diseño nada. Yo sencillamente compro la plantilla y la implemento y ya. Resulta que eso no es tan así. Hay sistemas con los que yo puedo armar, por ejemplo, Elementor, como Divi, como Astra, Flatsum, Ocean, WP. Hay varios, digamos que los más comunes acá son Elementor y Divi. Y estos componentes ya vienen prediseñados, pero yo sí podría en XD, de hecho a mí me tocó hacerlo alguna vez, utilizar esos componentes y en XD decir cómo van a ir. Y decir, acá en la parte de arriba va a ir un slider o un carrusel no sé, de Slider Revolution. Aquí voy a colocar un componente de Divi que es tal. Aquí voy a colocar otro componente de Divi que es tal. Aquí voy a colocar un texto de 5 líneas con la letra tal, con el fondo tal, con este color, con tal foto. Entonces, digamos que yo sí puedo hacer una interfaz basada en WordPress. De hecho, como les digo, yo lo he hecho, me lo pidieron alguna vez y se puede hacer y está bien, porque así le doy al cliente una cara mucho más confiable de lo que va a ver antes de que el sitio esté hecho, ¿vale? Eso sería otro ejemplo. Aunque este ejemplo es menos común, pero pues digamos que es válido. Ahora, cuando hacemos aplicaciones directamente, acá hay un punto súper importante. Cuando ustedes, bueno, me ha pasado a mí, cuando los clientes vienen y mandan a hacer alguna aplicación o preguntas sobre una aplicación, la primera pregunta que yo les hago es, ¿ustedes de verdad necesitan una aplicación? ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque entendamos que una aplicación tiene un problema básico. El problema básico es que la aplicación tiene que ser tan supremamente importante para alguien que la descargue de una tienda y la instale para usarla. Y eso no es tan fácil. Porque, o sea, tú le puedes decir a alguien, mira, este es el código QR de mi página. Ve, o dale clic a este botón y dale clic y ya. Entonces la gente abre la página web. O sea, con los sitios web no pasa eso. Es solo darle clic y se abre el contenido. Pero las aplicaciones tienen ese problema. O sea, ¿cómo hago yo para seducir a un cliente de tal manera o a un usuario para que sienta que esta aplicación es tan importante que la va a instalar en su celular y la va a usar? Entonces, digamos, si yo soy un restaurante y el restaurante es de comida china o el restaurante es de comida mexicana y yo sé que ahí está, digamos, un nicho de clientes donde ellos van a poder pedir domicilios, por decir algo. Entonces, hay un incentivo para instalar eso, ¿no? Pero todo no puede ser aplicación. Por eso a veces las cosas solamente se quedan en diseño web. Pero cuando hay un servicio como tal, ¿no? Como lo son, por ejemplo, en Latinoamérica, Rappi, o se ha manejado con Uber y todo este tipo de aplicaciones, o aplicaciones como Waze, que sirven tanto a la hora de conducir. Son aplicaciones que se vuelven prácticamente una necesidad, como obviamente todo lo que son las redes sociales. Entonces necesitamos saber si los usuarios van a requerir tanto esa aplicación que nosotros vamos a hacer porque
es un servicio o porque es algo tan importante que en realidad sí lo van a descargar y lo van a instalar. Y esto es importante, digamos que nuestro cliente, el que va a mandar a hacer la aplicación, que aquí hablamos de dos clientes, ¿no? Mi cliente que es el empresario y el empresario tiene a su vez sus clientes que son sus consumidores. Yo hablo acá de mi cliente que es el que quiere mandar a hacer el app. Entonces, si él va a hacer eso, pues debe tener en cuenta que su inversión es importante porque hacer una aplicación no es tan barato que digamos, o sea, realmente es costoso, ¿ya? Entonces, primero eso, si ya se decidió que realmente con solo el sitio web no basta, sino que hay que hacer una aplicación, entonces entramos a este punto. ¿Cuál es este punto? ¿Cómo hacemos la aplicación? ¿La hacemos nativa o la hacemos no nativa? Y ustedes dirán, profe, pero es que yo soy diseñador gráfico, a mí eso no me interesa, los de desarrollo son los que tienen que saber eso, a mí solamente me gusta hacer el color, las fotos, la tipografía y ya. Pues déjenme decirles que no. Sí es importante saber esto, porque dependiendo de cuál va a ser la estructura, vas a trabajar XD. Me explico. Si la necesidad del cliente es que van a hacer una aplicación para iOS, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos a trabajar con iOS, el diseño tiene que estar basado en una cosa que se llama HIG. ¿Listo? Human Interface Guidelines. Esta es la guía de diseño para Apple. Esto no es que yo me meto ahí a XD y pongo el botón donde quiera, que mida lo que quiera, coloco los iconos del tamaño que quiera. No, señores, no se puede porque Apple tiene una directriz de diseño. Recuerden que estamos metiendo un producto nuestro en su tienda. Ellos son los dueños y señores de su tienda y de su marca y de cómo se quieren ver. Y ellos no van a poner cualquier diseño o que esté mal desarrollado o que esté mal diseñado para ponerlo en su tienda. No lo van a permitir. Y esto tiene que pasar por unos estándares, tiene que pasar por unos filtros, ¿sí? Y ellos lo tienen que aprobar. Si te lo rechazan, ni modos. Estamos, o sea, la tienda es de ellos, ¿vale? Entonces necesitamos trabajar con este estándar. Si vamos a trabajar para Android, ¿qué pasa? Pues que en el caso de iOS se trabaja con un lenguaje que se llama Swift, ¿verdad? Que es como el lenguaje más light. Antes se trabajaba con Objective-C. Pero finalmente el diseño, que es lo que nos compete a nosotros como diseñadores, se hace con HIG. Y en el caso de Android, que es lo que maneja Google, ¿verdad? El Android Studio, necesitamos la directriz del Material Design. Y resulta, ¿no? Aquí es donde viene la buena noticia, que tanto para HIG como para Material Design hay kits de Adobe XD que nos van a ayudar para crear nuestras aplicaciones. ¿Sí se ven? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí vamos como encontrando un camino para el diseño. Porque estaría mal si yo abro XD y comienzo a colocar ahí cosas sin ningún sentido. O sea, todo tiene que tener un fundamento. Por eso yo siempre les explico esto, para que ustedes sepan usar bien XD, ¿vale? Y el asunto número 2 sería, ¿qué pasa cuando el app no es nativa? Porque en este caso, sí es nativa. O sea, se hace un desarrollo para Apple y se hace otro desarrollo para Android, ¿cierto? Y a veces como los clientes tienen un poco de desconocimiento de causa, ellos piensan que uno solamente hace un diseño, como que lo copia y lo pega y ya quedaron los dos. No, señores. Son dos arquitecturas distintas, son dos desarrollos distintos y es costoso hacer aplicaciones nativas. Sin embargo, existen unas soluciones que permiten que con una sola tecnología se puedan hacer las dos aplicaciones, tanto para iOS como para Android. Esas soluciones son, en el caso de Microsoft existe una que se llama Xamarin. En el caso de Google está una tecnología que se llama Flutter, que trabaja con un lenguaje que se llama Dart, esto a nivel de desarrollo, pero vuelvo y repito, ¿y a mí en qué me influye que lo hagan en Flutter? Pues también hay un Flutter para XD. ¿Sí ven? Entonces, por eso es importante. Uno que es muy famoso es este que se llama React Native, que es un lenguaje que también permite hacer las aplicaciones, es decir, se hace solamente un desarrollo y se exporta tanto para APK como para APP.
Esto trabaja con JavaScript y TypeScript, React. Y hay uno que es un poco más nuevo que se llama NativeScript, que también trabaja con estos frameworks, ¿no? Trabaja con Vue, trabaja con Angular, trabaja con JavaScript y trabaja con TypeScript. Entonces, claro, yo entiendo que pues, uno de pronto no tiene que saber de Vue, no tendría por qué saber de Angular necesariamente, pero por lo menos como diseñadores gráficos sí deberíamos saber al menos HTML y CSS, porque esa es la cara, digamos, de la estructura. Claro, estamos hablando de una idea por lo menos de qué es esto. Yo entiendo que en cada uno de estos pueden haber componentes distintos y todo lo demás, pero fíjense que sí es importante tener un conocimiento de causa. ¿Bien? Por último, acá donde dice, entonces, ¿cuáles son los guidelines? Entonces, miren que aquí está el HIG de Apple, está el material de Google, y por acá hay otros guidelines que son muy conocidos, como el de Airbnb, el de IBM, o también Shopify que tiene sus guidelines. Entonces, es importante conocer esos guidelines para diseñar. Si yo, por ejemplo, me meto al HIG de Apple, el Human Interface Guidelines, ustedes se pueden dar cuenta que aquí está toda la directriz del diseño. Entonces, yo acá puedo, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá está esto que dice componentes, los botones. Y hay una descripción de cómo son los botones que se deben diseñar para iOS, cuáles son las variantes, cuáles son los tamaños, cuál es el tipo de letra, cómo son las márgenes, los espacios de los iconos, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, aquí están los roles, normal, primary, cancel, destructive, y todos esos botones, digamos que ya están diseñados. Entonces, yo lo que debo es utilizar todos estos recursos que ya están aquí descritos. Ya el diseño está hecho, miren, ¿no? ¿Qué pasa si fuera un smartwatch? Y acá ustedes pueden ver todos los componentes, por ejemplo, para WatchOS, que es el sistema operativo para el reloj. Entonces acá ustedes pueden ver, ¿sí? Bien. ¿Cómo sería el material de Google? Entonces, miren, aquí está el Material Design 3, que ya es la última versión. Y entonces lo mismo. O sea, acá está toda la directriz para las guías de diseño que se utilizan en Android. ¿Ya? Entonces, fíjense lo importante que es esto. O sea, necesitamos revisar esta información antes de comenzar a diseñar. ¿Bien? Aquí pues ustedes pueden darse cuenta que está, por ejemplo, también el de IBM, el de Airbnb. Entonces, todos estos son diferentes tipos de guidelines que se pueden utilizar y de los cuales yo puedo tomar como base para hacer mis diseños. Ahora bien, cuando yo entro a Adobe XD, que aquí ya lo tengo abierto, y yo, por ejemplo, le digo acá, aquí hay una opción que se llama obtener kits de IU. Entonces, cuando yo le digo obtener kits de IU o de User Interface, Adobe XD me lleva a esta página que se llama Kits UI Kits HTML y me dice que acá está el Apple Design. ¿Sí ven? Entonces, este es el Apple Design para XD. O sea, eso que ustedes vieron ahorita, ¿no? El Human Interface Guidelines para iOS, iPadOS, macOS, watchOS. Aquí está, pero entonces, a diferencia de lo que vimos hace un momento, que esto está como acá en una página web de developer.apple.com, aquí lo que está es ya los componentes para XD, o sea, en formato .xd para que yo los pueda usar. En el caso del Google Material también, ¿sí? Entonces, es cuestión como que yo le diga acá obtener el kit. Miren que acá me sale, puedo colocarlo en el escritorio y vamos a decirle guardar. ¿Listo? Y acá se descarga. Entonces, vamos a decirle por acá, por ejemplo, doble clic. O bueno, doble clic no. Vamos a decirle más bien, por acá tengo una carpeta que se llama, vamos a copiarla. Control C. Voy a ir por acá a escritorio. Voy a ir a grupo deco. Por acá tengo una carpetita deco. Y voy a colocar una carpeta más que se llame XD. Y ahí voy a colocar esto. Entonces, digámosle acá, clic derecho.
extraer aquí. ¿Listo? Entonces, miren que acá están los temas. Este es el tema Dark Theme y este es el tema Light Theme. Entonces, si yo le digo Dark Theme, pues es el tema oscuro, donde nosotros vamos a poder ver todos los componentes en la versión de cuando se trabaja así, oscuro, ¿no? Entonces, digamos que él tiene como esos dos. Y aquí ustedes van a encontrar todos los componentes. Entonces, fíjense que el primer paso es saber qué es lo que yo voy a hacer y el segundo paso es saber qué recurso puedo utilizar y ya el tercer paso es saber dentro de esos recursos cuál es la lógica para poder utilizar esos componentes. De hecho, ¿qué es un componente en XD? Cómo se crean las mesas de trabajo, cómo es la interfaz, etcétera, etcétera. Pero ya esto es un punto de partida. ¿Listo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Por aquí estoy viendo Yacuna, Fernando, Edgar. Aquí tenemos a John Santos, Jonier, Juan Carlos. Diga que ya abrió. ¿Sí ven? Entonces, miren que si yo me acerco acá, aquí están todos los componentes. Entonces, ¿esto qué significa? ¿No? De pronto un diseñador purista diría, no, profe, usted no puede hacer eso porque se está copiando. No, no es que me esté copiando, es que hay unas directrices que existen, que son unas guías de diseño. Eso es como cuando alguien trabaja en una agencia de publicidad. Si ustedes trabajan en una agencia de publicidad, ustedes llegan es a hacer caso, prácticamente. Uno no llega, uno es diseñador, pero no llega a diseñar. Uno llega es a hacer caso. Tal cual. Entonces llega uno y le dicen, bueno, usted, listo, fue seleccionado, ahora va a ser el diseñador para la marca Movistar. Entonces, hágame un favor y le hace este manual, le damos 2 días. ¿Y qué tiene uno que hacer? Pues leerse ese manual, es como el Guidelines, pero de Movistar. Y uno tiene que leerse absolutamente todo, de cómo es el manejo en digital, en impreso o como sea. Y ahí están las fotos que siempre se usan, los textos como siempre se usan, los fondos, todos los manejos, las márgenes, todo. Lo que tengo que hacer es grabarme eso y cuando me toca hacer una pieza, hacerlo con esos estándares y ya. No puedo meter nada que se me ocurra. Yo no puedo opinar sobre eso. Yo no puedo decir, oye, pero ese color verde está como feo. ¿Por qué no? No, 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 yo no puedo. Esos guidelines ya están definidos. O sea, obviamente que cuando yo hago una aplicación, obviamente que yo puedo hacer mi diseño, digamos, ¿no? Pero hay unos estándares que cuidar. Hay unos márgenes, unos tamaños, unos tipos de letra. ¿Mm? Entonces, miren que aquí están todos estos elementos. Están los botoncitos, ¿no? Ustedes seguramente habrán visto esto en sus celulares, como que siempre ven, ¿no? El mismo cargador, el mismo botón de más, el mismo botoncito de ficha, de acordeón, y como que todo les parece igual. Es por eso. Porque Google restringe a utilizar el Material Design, ¿no? Entonces se supone que yo esto me lo debo saber de memoria y poderlo utilizar. Y pues digamos que yo ya puedo tomar estos elementos acá, miren que son editables, ¿sí? Entonces yo podría tomar esto y ya comenzar a utilizarlo, llevarlo, traerlo, cambiarle de color, en fin. Y así, bueno, digamos que eso en cuanto a los kits que se utilizan de los comunes, ¿no? Digamos que hablándolo a nivel de aplicación, pero acá hay otra cosa que me parece súper interesante y es esto de, miren lo que yo les decía hace un momento de Bootstrap, ¿se acuerdan? Que yo les dije, si van a hacer una página web y quieren hacer el diseño de un móvil, seguramente pueden requerir los componentes de Bootstrap. Entonces se supone que el que diseña tiene que saber qué es eso para poder descargar los componentes de Bootstrap. Entonces yo le puedo decir acá también obtener kit, decirle que me lo guarde acá en Deco, decirme, por ejemplo acá en XD, decirle aquí guardar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En este caso ya no es Material Design ni el HIG de Apple, sino que esto es específicamente para web. Vamos a descomprimirlo por aquí. Extraer aquí, ¿sí? Entonces, mire, o sea, esto me parece un súper punto de partida si ustedes quieren, por ejemplo, en sus casas ir abriendo el programa, ir viendo cómo funciona
es buena idea abrir estos kits porque ya hay cosas con las cuales yo puedo ir trabajando y con esto yo ya puedo ir creando mi interfaz. ¿Listo? Esperemos que abra el XD de Bootstrap. Aquí está. Entonces lo mismo. Entonces yo ya tengo acá componentes que puedo comenzar a utilizar. ¿Sí? Aquí está, miren. Por ejemplo, cómo se utilizan las tablas. ¿Sí? Aquí están las tablas. Estas son tablas de Bootstrap, ¿no? Con las medidas que se utilizan y todo. Todo estos son tipos de tablas. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, bueno, este es el estándar de columnas, ¿no? Como las estructuras que uno en diseño trabaja son basadas en columnas. Este es el sistema de grilla que utiliza Bootstrap para que yo me guíe y maneje mis columnas. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, la tipografía. Esto es un H1 en Bootstrap. Este es un H2, este es un H3. Pero fíjense que sí es importante saber HTML. Si una persona no tiene ni idea qué es un H1, pues imagínese cómo va a entender un, un guideline. O sea, no puede, pues, si no sabe qué es un H1 y para qué sirve, ¿no? O qué es un H6. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Aquí hay figures, ¿no? Que son como ya componentes que trae Bootstrap. Están los iconos, bueno. En fin, ahí ustedes pueden inspeccionar. Pero además de esto, que es una parte también que me parece supremamente importante, ya hablándolo a nivel creativo, acá tenemos una cosa que se llama la comunidad de diseño. Entonces, la comunidad de diseño, ¿qué dice? Que tenemos algunos kits de temas en específico. Por ejemplo, acá hay uno que se llama diseño de marketing digital. Hay otro que se llama T-Design, que es para crear aplicaciones. Es un kit que se llama así, Tencent Design, de menús, botones y otros componentes, ¿no? Que ya viene creado. Este que se llama estados de los componentes. Uno que es para presentaciones. Yo puedo hacer presentaciones en XD también y ponerlas, digamos, en un dispositivo si quiero. Hay aquí una que se llama Responsive Design, una que se llama Dashboard, cuando yo voy a hacer sistemas que tienen escritorio, que son muy comunes hoy en día. Entonces, si quiero diseñar esto, acá tenemos un dashboard como punto de partida que me puede servir a mí para empezar. Y todos estos, miren, esta de animación automática me parece también muy bonito porque hay ejemplos de animaciones. Voy a descargar un momentito este. Este me parece muy chévere. Es de los kits que más me gustan porque además le abren a uno la mente, ¿no? Como que uno está de pronto pensando que lo que uno trabaja en XD son solamente prototipos e interacciones como de que hago clic y voy a otra pantalla, pero no. Hoy en día ustedes pueden hacer animaciones como tal, ¿sí? Y en ese mundo de las animaciones, pues, las opciones son prácticamente infinitas. Ustedes, por ejemplo, cuando abren una aplicación, normalmente les sale una animación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esa animación? ¿Cómo yo podría en XD representar una animación o una transición animada de elementos? O botones, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cómo, por ejemplo, con este kit uno puede animar botones, estadísticas y ese tipo de cosas que, como les digo, no dejan de ser prototipo. Esto después hay que programarlo. Yo sé que la gente quiere que ya XD haga la aplicación de una vez y que ya la suba uno a la tienda de Play Store, pero eso no se puede, porque eso depende del tipo de aplicación que se va a hacer. Y cuando hablamos del tipo de aplicación también depende del presupuesto. Si existiera en algún momento la tecnología de decirle, prográmeme esto automáticamente en Swift, igual como se conecta con la base de datos, o sea, yo como le digo a un usuario que se registre, a ver, tiene que conectarse a una base de datos. ¿Sí me explico? Y todo eso también va implicado temas de costos. Entonces, por eso los prototipos solo llegan hasta el prototipo. El desarrollo es una etapa posterior que depende de muchos factores. Voy a ir acá a mostrar carpeta. Digámosle acá, extraer aquí. Y abramos este de auto anime para mostrarles un ejemplo de animaciones. Son algunos ejemplos. Miren, ustedes se pueden dar cuenta acá. De animaciones. Voy a colocarme
acá, por ejemplo, en esta que dice base, ¿listo? Entendamos que Adobe XD tiene 3 pestañas. Una pestaña se llama diseño, otra pestaña se llama prototipo y otra pestaña se llama compartir. Entonces yo normalmente trabajo en diseño cuando estoy diseñando las cosas, las arrastro, les cambio de color, pongo la letra, etc. Entonces voy a colocarme acá donde dice base, voy a ir a prototipo y acá en este botón le voy a decir play. ¿Listo? Entonces, miren por ejemplo esta animación, o sea que yo me coloco acá, hago clic y se va cambiando el tamaño del icono, ¿sí? O puedo hacer clic acá. Esas son interacciones sencillas que muchas veces las aplicaciones traen. Entonces, acá hay algunos ejemplos de eso. Miremos por ejemplo este, base 3. Sí, este es otro, ¿no? Entonces, digamos que yo utilizando esto como base, podría llevarme estos elementos directamente a mi diseño. Todos estos son muy similares. Miremos, por ejemplo, este que ya es como más de estadística o ese tipo de cosas. Entonces, cada vez que yo hago clic, él va cambiando la formita, ¿sí? Entonces, este es otro. ¿Qué más tenemos por acá? Acá hay unos que ya son un poquito más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, estos botoncitos me parecen muy chéveres porque son botones de menús de hamburguesa que tienen interacciones muy bonitas, ¿no? Como esto, por ejemplo. Entonces, yo ya tengo acá la animación hecha, será cuestión de llevármela, ¿no? O por ejemplo, estos search bar, que cuando yo le digo buscar, pues miren que hay una pequeña animación de la lupita que se vuelve como un cursor de escritura. Aquí hay, por ejemplo, otros. ¿Sí? Entonces, esto nos abre mucho la mente para mirar qué cosas interactivas podemos colocar nosotros dentro de nuestros diseños. Este creo que es un cargador, ¿sí? Es un cargadorcito. De hecho, por aquí hay varios cargadores. Este es un cargador sencillo, ¿no? Que es como la linecita de, ¿no? ¿Verdad? Que se está cargando. Es sencillo, pero muchas veces se necesita. Y por aquí, pues, ustedes pueden ver otros, ¿no? Yo les voy a mostrar en la otra clase cómo se hace esto. Entonces, por favor, los espero. Llamen a sus amigos, a sus conocidos, a otros diseñadores que de pronto quieran aprender, al vecino. No sé. Esto es gratis. O sea, lo único que necesitan es tiempo para sentarse y aprender. Miren, por ejemplo, este. ¿Ven? Entonces, yo quiero enseñarles esto, cómo se hacen las animaciones en XD. Pero este es un buen punto de partida, se me hace, que trabajando como este tipo de componentes, nosotros podemos acá ya tener como una idea, ¿no? Entonces, miren. Todo esto es 100% hecho en XD. O por ejemplo este botoncito, ¿no? Que es un botoncito muy bonito, donde pues si yo le doy clic, ¿no? Aquí aparece la luna, entonces le doy clic y acá aparece el sol, ¿no? Entonces de repente, eso es un botón de switch, ¿no? Así se llama. Sus botones de switch los podemos incluir también en nuestros diseños. Entonces acá ustedes pueden ver diferentes tipos de elementos que pues me parece que les pueden por lo menos abrir la mente y decir, ah, bueno, yo no sabía que XD hacía esto, ¿no? Entonces, este por ejemplo es como una especie de plantilla Parallax que pronto nos puede servir para la entrada de una página web, ¿no? Entonces, eso me parece también muy chévere. Es algo muy sencillo, pero que de pronto nos puede ayudar en algún momento. ¿Listo? Bueno, señoras y señores, hasta ahí hay preguntas. Cuéntenme, los quiero escuchar, quiero saber si están vivos, si aún están ahí, si les ha gustado, si han aprendido. Cuéntenme algo de sus vidas. ¿Me están escuchando? Sí, claro, sí, señor. Sino que estamos un poquito acá entretenidos y adquiriendo un poquito de conocimiento con concentración. Ah, bueno, ese argumento es infalible. Estamos concentrados. Bien, excelente. Pero sí, ya más o menos tienen idea. O sea, es que a mí me preocupa mucho que la gente no entiende al XD y se meta a hacer cosas sin saber. Ya, por eso digamos que cuando
Yo normalmente enseño esta herramienta, pues yo siempre empiezo por acá, para que ya tú sepas cómo comenzar a trabajar la herramienta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería, cuál sería el primer reto, podríamos decir, de cuando ustedes quieran trabajar en XD? Pues que sencillamente se metan aquí a esta paginita que vuelvo y repito, por si de pronto esa parte se les pasó. Recuerden que es en archivo, obtener kits de UI, de IU, no, de IU, ¿no? Interfaz de usuario. Lo que pasa es que en inglés es UI y en español es IU. Entonces, obtener kits de interfaz de usuario, ahí ustedes le dan clic y ahí es cuando ya llegamos acá a esta página que yo les estoy mostrando. ¿Listo? Entonces acá, pues lo que les digo, esto es gratis. Acá no, por ejemplo, esto viene de Amazon, Amazon Alexa. Aquí está también este kit que en algún momento se puede utilizar. De SAP, por ejemplo, la gente que desarrolla para SAP, el SAP Fiori. Bueno, en fin, acá hay mucho, ¿verdad?, para entretenerse. Y este sería como el primer paso que yo les diría, miren, métanse acá y descarguen. O sea, realmente hay cosas muy chéveres. Y ya teniendo esto, ya puedo yo comenzar a decir, bueno, vamos a empezar a hacer una cosa o la otra. Obviamente que cuando uno se reúne con el cliente, se supone que uno es el que tiene que dar la solución. O sea, uno ya debe tener en mente más o menos qué debe tener la aplicación, cómo organizarla. Hay una cosa en diseño que se llama la taxonomía, que se refiere a la organización y la jerarquización. Taxonomía es un término que se utilizaba mucho en los coleccionistas de insectos, ¿no? Especialmente los que coleccionaban mariposas, para organizar por especies. Entonces, en el libro de Arte y Ciencia del Diseño Web, Jeffrey Bean acuña ese término de taxonomía para entenderlo de la forma más podemos decir, clara o analógica para comprender lo que es la organización y la jerarquización de contenido. Porque es que el cliente, ¿qué es lo que le da a uno? Un mamotreto en Word, ¿no? O sea, 80 páginas en Word, le manda no sé cuántas páginas de cálculo en Excel, donde está la información, y uno es el que tiene que poner eso visualmente, y ahí es cuando tiene que tener esa taxonomía, el diseño, la interactividad, etc. Vamos a mirar entonces, voy a cerrar acá estas ventanitas, ¿listo? Y vamos a ir viendo cómo aparece el XD cuando recién yo lo abro. Y entendiendo eso de que yo tengo unos recursos y todo lo demás, bueno, listo, chévere, pero yo cómo comenzaría a trabajar el XD desde un inicio. Bien, entonces, lo primero, pues obviamente decirle aquí archivo nuevo. Sin embargo, ustedes tienen por acá unos botoncitos rápidos, ¿no? Podríamos decir, con unos tamaños estándar. Entonces, por ejemplo, quiero hacer un diseño para iPhone 13 o para iPhone XR o etcétera. Por acá tenemos tamaños para web, porque pues como yo les digo, XD es para hacer prototipos para diseños de interfaces, ¿no? Estaría mal decir que XD es un programa para hacer prototipos para aplicaciones. No, no podríamos, digamos que eso sería erróneo. Él hace prototipos para interfaces, la que sea. Puede ser una aplicación, puede ser un software, puede ser incluso un juego, si fuera el caso. Todo lo que se puede hacer de interfaz. Esto es lo que yo les decía hace un rato cuando veíamos la presentación. La parte de las redes sociales. Miren que yo acá puedo hacer una historia de Instagram. Puedo hacer una publicación de Twitter. Una portada de Facebook. ¿Sí? Un póster para un video de YouTube, por ejemplo. ¿Ya? O pues un tamaño ya personalizado. Y si yo le digo acá archivo nuevo, pues sencillamente él abre el archivo nuevo, ¿sí? Entonces, pues eso sí ya es dependiendo como nosotros lo queramos abrir. A mí me parece que de todas maneras es buena idea que lo hagamos por este lado, pues porque acá ya tenemos unas medidas. Vamos a abrir, por ejemplo, un tamaño cualquiera, digamos iPhone 13. ¿Listo? Entonces miren que aquí se abre la interfaz de XD
Y antes de cualquier cosa, pues quiero que le echemos un vistazo a la interfaz para que entendamos. Además, porque esta interfaz es como que una de estas cosas no es como las otras, ¿no? Si uno ha visto, por ejemplo, InDesign, si uno ha visto Photoshop, si uno ha visto Illustrator, pues tienen una similitud entre ellas. Lo mismo pasa con After Effects, con Premiere, con Audition, tienen una similitud entre ellas. Uno abre Adobe XD y esto no se parece a nada. O sea, esto es como que, ¿qué pasó acá, Adobe? O sea, o sea, todo es distinto. Entonces, vale la pena echarle un vistazo a esta interfaz. Y claro, es completamente distinta. Esto se lo crearon específicamente para XD. Eso no se parece a nada. Entonces, lo que les decía hace un momento. 3 pestañas. Diseño, prototipo y compartir. Mientras estemos diseñando, siempre debemos estar en la pestaña diseño. Aquí es donde vamos a configurar las mesas de trabajo, donde vamos a colocar los elementos como formas geométricas, textos, fotografías, iconos, etc. Y acá es donde vamos a manejar las capas, ¿no? Todo eso. Los objetos, los estilos, los componentes, todo eso se maneja acá en la vista de diseño. O sea, podríamos decir que la gran mayoría del tiempo nosotros vamos a estar es en diseño. Y aquí aparecen las herramientas que son muy abstractas, ¿no? O sea, ustedes no van a tener acá todas las opciones que tienen en un Illustrator, por ejemplo, en cuanto a la ilustración y en cuanto a la exactitud de lo que hace cada herramienta vectorial. Digamos que XD es muy simple, ¿verdad? Pero con esa simplicidad se pueden hacer muchas cosas. Entonces tenemos las herramientas de formas básicas, la herramienta texto, y esta que es la herramienta mesa de trabajo. ¿Qué idea les da mesa de trabajo? ¿En dónde han visto mesas de trabajo? A ver, ¿quién ¿En me dice? Illustrator o en Photoshop? Exactamente, ¿Alguna de las dos? No, estoy viendo aquí y allá. exactamente, en Illustrator y en Photoshop. ¿Sí? Entonces, ahí digamos que esa metáfora de mesa de trabajo también la tenemos ahora en XD. Y pues está bien, ¿verdad? Porque pues acá es donde nosotros vamos a ir configurando esas mesas de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a la herramienta mesa de trabajo y miro en nuestra parte derecha, miren que acá vamos a encontrar todo lo que son los tamaños ya más extendidos. Miren que aquí me aparecen más tamaños que los que me aparecían al principio. Por ejemplo, aquí me aparece Samsung Galaxy. Espérame que hay alguien que tiene el micrófono encendido, Fernando Villamil, para que porfa nos ayude. Muchas gracias. Pues, ¿cuál es el idioma? Romano. Y español. Bueno, ya silencié a Fernando. Listo. Entonces, yo le puedo decir aquí Samsung Galaxy S10. Entonces, miren que aunque yo había creado esta, pues acá yo puedo crear más de otros tamaños, ¿no? Entonces, con la herramienta mesa de trabajo, si yo voy a la herramienta selección, pues miren que selección pues no saca nada, ¿no? De hecho, si yo selecciono la mesa de trabajo con la herramienta selección, puedo cambiarle el tamaño y puedo cambiarle la disposición. Pero realmente, bueno, acá por ejemplo la altura de la ventana más bien, pero no puedo cambiarlo a otros diseños. Entonces, yo lo que hago es que puedo sencillamente seleccionar esta mesa de trabajo, borrarla y tener otras, ¿no? Entonces, ¿qué es? A ver, yo acá no les voy a decir, ustedes tienen que trabajar con tal tamaño. Eso, digamos que no tiene que ser un estándar como tal. Yo podría pensar que un Samsung Galaxy S10 es un buen tamaño de punto de partida, pero recuerden que en esto no hay absolutos, o sea, hay pantallas de todos los tamaños y de todos los largos, entonces esto solamente es como un estándar, ¿no? A ver, ¿yo qué podría pensar? Yo quiero hacer mi prototipo para mi celular para mostrarle al cliente en mi celular. Entonces ya teniendo en cuenta la medida que yo tengo, podría tomar ese punto de partida. Digamos que eso podría ser una razón, ¿no? Bueno, escojo el que sea, no importa. Miren que acá hay tamaños de tableta también.
tamaños de web, lo que les digo también de redes sociales. Y también aquí están los relojes, ¿no? Reloj de 45 milímetros, de 44. Aquí hay varios. Entonces también, si yo quisiera hacer un diseño para reloj, pues ahí puedo hacer eso. Listo. Entonces, paso número 1, crear las mesas de trabajo, tantas como yo quiera. Ahora, no es indispensable que yo diga, bueno, mi aplicación va a tener 30 mesas, entonces de una vez hago 30 mesas. No, no lo veo tan así porque mientras yo voy trabajando, yo puedo ir duplicando contenido, yo puedo ir duplicando componentes. Voy a colocar acá un ejemplo. Voy a colocar acá, digamos, un círculo, ¿cierto? Con la herramienta círculo. Mire que yo puedo duplicar la mesa de trabajo. Esto lo estoy haciendo con la tecla Alt, colocándome aquí encima en este título y arrastrando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Para que entendamos que no es indispensable crear todas las mesas de trabajo, sino que yo puedo ir haciendo cada mesa y en el momento que yo tenga la mesa, yo la puedo duplicar con todo y contenido, porque obviamente que hay secciones que tienen lo mismo, ¿no? Que van a tener el mismo encabezado, el mismo pie de página, el mismo logo en el mismo lugar, entonces yo podría duplicar esas mesas. O sea que a medida que voy trabajando, voy construyendo todo. ¿Bien? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Pues ya que hice acá un elemento como un círculo, ¿cierto? Acá pues podemos darnos cuenta. Esto de la visualización es muy similar a Illustrator, es decir, tecla Z, arrastro, barra espaciadora es la herramienta a mano. Si presiono Alt, clic, me alejo. Si arrastro, me acerco. O sea, esto es igual que en Illustrator y también en InDesign, en Photoshop. O sea, se parece mucho. Pero el manejo de las capas sí no es igual a lo que hemos visto. Resulta que yo acá hice un círculo. En la parte derecha tenemos una ventana contextual. Las ventanas contextuales, pues precisamente hacen eso. Nos colocan en contexto de lo que vamos a hacer. Si yo, por ejemplo, voy a seleccionar un texto y voy a hacer clic, entonces el panel contextual me muestra las herramientas o las opciones más bien para cambiar el tamaño de letra, el tipo de letra, interlineados, kerning, tracking, pero si yo voy a seleccionar un elemento vectorial, me aparecen las opciones para eso. Entonces, ¿qué tengo acá? Miren, relleno, borde. O sea que si yo hago clic y coloco un colorcito, le puedo colocar el relleno. Y algo que es muy curioso, muy de XD. Si yo quiero quitarle el relleno, basta con quitar este chulito. O sea, no hay como ustedes han visto en Illustrator el cuadradito blanco con una línea roja en diagonal. Eso acá no existe. Entonces tú lo que haces es quitarle el chulito, ¿no? En el caso del contorno lo mismo. Puedo colocarle un color de contorno, puedo colocarle un tamaño al contorno, digamos de 10, pero si no quiero el contorno, pues le doy al chulito, ¿sí? Entonces son ahí como unos detalles. Incluso para colocarle transparencia, ustedes acá tienen directamente una opción para opacidad. Entonces acá le pueden bajar la transparencia al objeto. Pregunto, ¿ustedes saben qué es el color hexadecimal? ¿Alguien me puede decir? De los que está aquí. Por un iPhone 13. No, mentira. Ahí sí todo responde. No, el color hexadecimal. O mejor dicho, les voy a cambiar la pregunta. ¿Saben qué es esto? De que alguien me dice, ese es el color hexadecimal. ¿Pero qué es? Voy a acercarme a ver quién se avienta. ¿Ese código qué? ¿Qué significará eso? Yo sé que alguien tiene que saber. Algo me dice. No pierdo la fe.
¿Conocen los pantones? ¿Alguien conoce el pantone? No, señor. Bueno, menos mal porque tampoco es el pantone. Lo que es que el pantone son unos códigos, pero para imprimir, ¿no? En este caso, el hexadecimal es súper importante porque es el código del color para web. Cuando uno va a programar en CSS, cuando uno trabaja, por acá, aquí dice, es la posición del color dentro del rango RGB en hexadecimal. Ok, sí, Juan Carlos, por ahí va la cosa. Entonces, Juan Carlos Cuellar responde, es la posición del color dentro del rango RGB. ¿Qué pasa? Que cuando yo trabajo en decimal, en rojo, verde y azul, los valores que yo trabajo van entre de 0 a 255 en cada color. Por eso yo digo, por ejemplo, rojo 122, verde 20, azul 255. ¿Sí? Eso es como normalmente se representa el color. ¿Ya? De hecho, miren que aquí aparece, miren, RGB. ¿Sí? Miren. Entonces, cada uno de estos colores tiene un valor. O sea, esto es como normalmente lo vemos en Photoshop, en Illustrator, bueno, es que esto hasta en PowerPoint, aunque ya dice es RBA, ¿no? Con B, o sea, aparece en español, RB corta A, y aparecen también los numeritos y aparecen como unos hexágonos, bueno. Pero cuando le decimos hexadecimal, estamos utilizando el código que se utiliza de color para web, ¿no? De hecho, cuando nosotros entramos, voy a entrar acá un momentito a color.hilepixel.com. Esto es una página para crear paletas de color. Entonces miren que yo voy moviendo el mouse y si se dan cuenta que aquí aparece el código hexadecimal. Entonces si yo digo, bueno, voy a crear una paleta de colores y como voy a trabajar una marca que se llama Artesano, que trabaja artesanías y todo lo quieren representar con color verde porque es natural, porque quieren representar el medio ambiente, etcétera, voy a utilizar colores verdes. Entonces, un verde, hago clic, aquí vuelvo a hacer otra vez clic y tengo otro verde, aquí hago otro clic y otro verde y así. Entonces, miren que en esta página de color.helpixel.com, cada vez que yo hago clic, él me regala este código hexadecimal, ¿sí? Y este código hexadecimal yo ya lo podría utilizar en mi código. Si yo tengo un editor de código, no sé, yo utilizo, por ejemplo, Sublime Text, ¿no? O también utilizo Visual. Hace años utilizaba el Brackets, ¿no? Hace más años utilizaba Dreamweaver. Bueno, el editor de código que quieran. De hecho, ustedes mismos pueden mirar acá, cuando le dan clic derecho a cualquier página web, ustedes ven acá el código, ¿sí? Y acá en este código HTML, JavaScript y CSS, en algún momento van a encontrar unas librerías.css donde está codificado el color como tal. Esto, por ejemplo, todo esto que está acá, JavaScript, bueno, esto es JavaScript, Meta, bueno, aquí hay, estos son los puntoicos. Mira, acá hay uno, miren, .css. Entonces, acá es donde está, aunque esta librería es de tipos de letra, pero el CSS también guarda color. ¿Listo? Creo que es de pronto en este. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes encuentren color, lo van a encontrar así, en código hexadecimal. ¿Vale? Esto es larguísimo, ¿no? O sea, no los voy a aburrir mostrándoles todo esto, pero sí me interesa que ustedes entiendan que el código del color, vamos a darle acá, control F, control F, control V.
Ah, sí, ahora sí. Signo número. Miren, estos son colores, miren. F5, F5, F5. Esto es un gris. Sé que es gris porque cuando tiene los tres en el mismo rango, es gris. Recordemos que los dos primeros colores son rojo, los dos siguientes son verde y los dos siguientes son azul. RGB. ¿Listo? Y FF es 255. 00 es 0. Entonces, ¿por qué se llama código hexadecimal? Porque es en base 16. El código decimal, que es el que nosotros trabajamos acá, que es el que yo les estaba mostrando hace un momento, pues esto es decimal, ¿verdad? O sea, aquí están los numeritos. El sistema decimal es de 0 a 9. El hexadecimal es de 0 a F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Entonces, esto es importante saberlo porque todos los temas que nosotros descarguemos, las paletas que nosotros creemos, todo XD lo va a trabajar en código hexadecimal por defecto. ¿Listo? Bien, John Jairo dice, parece el rojo vermelión. Bueno, ese sí no sé cuál es. Una precisión, John Carlos, no es hexagesimal, sino es hexadecimal. Es así, mira. Hexadecimal. Y base 16, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí dice como novedad XD, enlaza un texto a objetos direccionándolos a URLs. Estas son una de las cosas nuevas que se pueden hacer ahora. Bueno, entonces, ¿entendimos? Sí, no hay problema, John. No te preocupes. Bien. Entonces, a lo que voy es que cuando yo, por ejemplo, le cambio acá el colorcito a esto y voy duplicando esto como cuando nosotros estamos trabajando en Illustrator, es decir, arrastro, presiono Alt y suelto, de esa manera vamos duplicando. La forma como las capas se muestran es acá, donde dice, aquí en esta parte, miren este icono que está acá, capas, ¿sí? Entonces miren que acá están las capas. Entonces algo que me parece en particular es que en XD las capas vienen dentro de la mesa de trabajo. O sea, que si yo cojo esta mesa de trabajo, le doy doble clic y le pongo, por ejemplo, inicio, esto es algo que deben hacer, colocarle nombres a las mesas de trabajo, y duplico inicio y le coloco acá registro, ¿no? Por colocar otro nombre. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una mesa de trabajo y otra mesa de trabajo. Dentro de cada mesa de trabajo están los elementos. Entonces, fíjense que acá tenemos inicio. Si yo voy para atrás, miren que voy a las dos mesas y ya acá, miren que haciendo clic en cada una de estas también puedo seleccionar cada mesa, ¿sí? Y si le doy doble clic, puedo meterme también a cada una de ellas, ¿no? Lo que pasa es que como las dos se ven igual, pues no se nota mucho la diferencia, pero ustedes se pueden dar cuenta acá, miren. Registro, le devuelvo, inicio. ¿Sí? Y yo voy haciendo clic y voy seleccionando. ¿Ve? Entonces, esta es la manera como se manejan las capas y obviamente que si yo arrastro los elementos, se van hacia arriba o se van hacia abajo, determinando que entre más hacia arriba se ve más hacia el frente. Entonces, acá también podemos manejar el orden de los elementos. ¿Bien? Eso es, digamos, para que entendamos lo que son las capas. Por otro lado, tenemos algo que se llaman las bibliotecas. Entonces, las bibliotecas se dividen en dos. Número uno, los activos del documento. Esto es súper importante, súper importante, porque acá es donde nosotros vamos a configurar las paletas de color, los estilos de caracteres, los videos que vayamos a incorporar y, supremamente importante, los componentes. Los componentes son algo primordial dentro de XD, ¿no? Todo esto se los voy a mostrar en la próxima sesión. ¿Listo? Pero pues ya sabemos más o menos cómo es la interfaz, cómo se manejan las capas, cómo se manejan las pestañas, pero sobre todo entendemos el hecho de
que tenemos que tener un norte, ¿no? Debemos saber para dónde vamos. Finalmente, cuando ustedes vayan a ir guardando esto, aquí les aparece como guardar como, y si yo lo coloco, digamos aquí prueba, él está guardando esto directamente en la nube, ¿listo? Y conviene guardarlo en la nube, porque muchas veces esto se trabaja en equipos de trabajo, y yo tengo que pasarle esto para que otra persona lo siga editando. Unas personas hacen unas cosas, otras hacen otras, o sencillamente lo quiero tener ahí para después probarlo en mi celular, o tengo dos equipos distintos, tengo un portátil y tengo uno de escritorio. Entonces todo debe estar en la nube, primero por seguridad, segundo por versatilidad y tercero para el trabajo colaborativo. Entonces ahí ya queda en la nube, le digo guardar y listo. Cuando nosotros vamos al iconito este de la nube, ¿cierto? Aquí el Creative Cloud Desktop, ¿bien? Ustedes se pueden dar cuenta que en archivos aparece este archivito. O sea que esto me demuestra que está en la nube. Es como si yo, por ejemplo, le dijera acá, quiero entrar a la página de Adobe. Y cuando entro a la página de Adobe, entro con mis credenciales. Y al entrar a mis credenciales, obtengo la misma visualización que acabé de ver cuando voy al icono de Creative Cloud. Y aquí podemos ver, ¿no? Al asociarme con mi cuenta, con mi licencia, que en la opción de Files, tenemos ahí nuestro archivo, prueba, que es un archivo XDC o Experience Design Cloud, porque está en la nube. En el caso que nosotros lo quisiéramos guardar local, se puede, no digo que no, ¿no? Yo puedo decirle acá guardar como, decirle no, no lo quiero guardar allá, lo quiero guardar es en, guardar localmente es este. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo guarda local ya no es XDC, es solamente XD. Y pues eso queda como un archivo aparte, que pues yo tendré que enviarlo por correo y tal, pero no queda nada en la nube. Entonces, digamos que ahí pierde como en alguna parte sus superpoderes. Bueno, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. No sé si tienen alguna otra preguntita para finalizar, algún comentario, alguna duda, sugerencia. Los escucho. Hablen ahora o callen para siempre. Yuhu. ¿Todo Hola bien? Camilo, mientras si pudieras devolverme el host para poder compartirlo del Bueno, sorteo, te lo agradecería. devolverte el host. Sí, Entonces, hacer anfitrión. Listo. perfecto, muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, con gusto pueden interrumpirme sin ningún problema. Solo quiero mencionarles un poquito del sorteo antes de que se vayan de esta sesión. Como les comentábamos, van a participar todos los asistentes de hoy en la sesión de hoy. Va a ser una capacitación completamente gratuita para el ganador y para todos sus colaboradores en la empresa. Si quieren incluir a más gente, con mucho gusto para su capacitación. Igualmente va a poder ser sobre cualquier herramienta o programa de Adobe, pero cualquier conocimiento o algo que quieran saber un poquito más a tema, ese va a ser el tema que se va a tocar para su capacitación sin ningún problema. La única condición a cumplir, por llamarlo así, del ganador de hoy es que para poder llevarse la capacitación tendría que asistir a la segunda sesión de Adobe, que viene siendo nuestra próxima fecha, jueves 28 de julio. Entonces, la persona que salga ganadora en esta sesión de hoy, para poder seguir llevándose esa capacitación, tendría que asistir a la siguiente sesión. En caso de que no pueda asistir esa persona, pues lamentablemente en la siguiente sesión vamos a volver a hacer otro sorteo para tomar a un nuevo ganador de esas nuevas personas que asistan.
Entonces, mientras voy a ir compartiéndoles la ruleta para saber el ganador. Y como ya tenemos sus correos con los que se registraron, pues quien sea el ganador los vamos a estar contactando para que nos digan día, horario, qué tema es el que les interesa de capacitación. E igualmente empecemos a crear la sesión e invitar a la gente que ustedes quieren que participe para su capacitación. Igual si tienen una duda sobre esto, igual nos pueden preguntar sin ningún problema. Les voy a compartir para ver quién se puede llevar esta capacitación. Aquí nosotros ya agregamos a todos los asistentes de hoy. Obviamente nos quitamos a nosotros los speakers. Nada más están los usuarios que entraron. Entonces vamos a ver. Listo, me aparece Rodríguez, Yacuna Rodríguez. Muchas felicidades. Te vamos a estar contactando a tu correo para la capacitación, para hacerte llegar toda la información y nos digas de qué estarías interesado en el tema. Y bueno, Camilo, si no tienes nada más que decir, eso sería todo por la sesión de hoy. No, pues yo tengo muchas cosas que decir, pero ya será el otro jueves. Los espero, los esperamos, ¿no? El grupo de ECO estará muy contento de tenerlos de nuevo por acá. Traigan a sus amigos, traigan a gente que conozcan, que les interese este tema, para que aprendan con nosotros y pues en beneficio de ustedes, ¿no? Que puedan obviamente aprender más. Y este es un espacio que abrimos pues precisamente para eso. Espero que esta sesión haya sido de su agrado, espero que hayan aprendido y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Camilo, y gracias a ustedes por su tiempo. Los vemos el próximo jueves 28 de julio. Por favor, asistan. Estaremos hablando de más contenido de esto y muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan una muy buena noche. Igualmente, gracias. Muchas gracias a todos. Buena noche. Hasta luego, que estén bien. Gracias, Hasta luego. Camilo.